Llamó mentira a su embarazo y la bloqueó en todas partes. 5 años después, una niña pequeña con sus ojos y una visión que fallaba le hizo enfrentar la verdad. Adam Clark siempre había creído que el control era lo mismo que la claridad. Si algo no encajaba en la estructura en la que confiaba, lo desestimaba como ruido, como manipulación, como una distracción del orden sobre el cual había construido su vida. Esa creencia lo había llevado a través de salas de juntas, negociaciones y adquisiciones hostiles, moldeándolo en un hombre a quien los demás admiraban y temían en igual medida. Fue esa misma creencia la que le hizo reír cuando Emily Rose se paró frente a él esa noche, con las manos temblando ligeramente mientras pronunciaba una sola palabra, que lo cambió todo para ella y no significó nada para él en ese momento. Embarazada. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, frágil y expuesta. Adam se recostó en su silla, cruzando los brazos lentamente, estudiándola como lo haría con una propuesta fallida. Emily parecía agotada, con su cabello oscuro recogido demasiado tirante, sus ojos azules demasiado honestos para una mentira que no había ensayado. No estaba siendo dramática, no estaba llorando. Eso, más que nada, lo irritaba. ¿Esperas que crea esto?, preguntó, con una fina sonrisa formándose en la comisura de su boca. «Después de todo, ¿esto es lo que se te ocurre?» Emily tragó saliva, obligándose a permanecer firme. «No se me está ocurriendo nada», dijo en voz baja. «Me hice la prueba. Fui al médico. Te lo digo porque mereces saberlo». Adam sacudió la cabeza, ya de pie, caminando hacia la ventana de su oficina como si la conversación fuera una molestia que necesitaba disipar caminando. Afuera, la ciudad brillaba con las luces de la tarde, obediente y predecible. Adentro, algo desordenado se había entrometido. «Así es exactamente como la gente atrapa a hombres como yo», dijo sin darse la vuelta. «Miedo, culpa, obligación. Lo he visto demasiadas veces». «No te estoy pidiendo dinero», respondió Emily, con la voz apenas más alta que un suspiro. «No te estoy pidiendo nada. Solo pensé que deberías saberlo». Eso lo hizo girarse. Sus ojos azules estaban fríos ahora, afilados por la certeza. «Esa es la mentira», dijo. «No lo dices directamente, pero ese es el punto. Quieres algo. Todos quieren algo». Emily sintió que algo dentro de ella se rompía, no ruidosamente, sino profundamente. Había imaginado muchas reacciones en las semanas previas a este momento. Conmoción, silencio, incluso ira. Lo que no había imaginado era ser reducida a un estereotipo tan rápido, tan completamente, sin que se le hiciera una sola pregunta. «Te amaba», dijo, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. «Yo no haría esto». Adam se rió de nuevo, más brevemente esta vez, sin humor. El amor no hace a la gente honesta, la hace desesperada. La habitación se sintió de repente demasiado pequeña. Emily se dio cuenta entonces de que ninguna cantidad de verdad importaría si él ya había decidido quién era ella. Dio un paso atrás, su mano descansando instintivamente sobre su estómago, un gesto que Adam notó y malinterpretó de inmediato. «¡No lo hagas!», espetó. «No empieces a actuar». Ese fue el momento en que ella entendió que no quedaba nada por decir. No lloró, no discutió, simplemente asintió una vez, aceptando un veredicto contra el cual nunca se le había permitido defenderse. Cuando se dio la vuelta para irse, Adam ya estaba en su teléfono, su atención alejándose de ella como si fuera un expediente cerrado. Para cuando Emily llegó al ascensor, sus manos temblaban incontrolablemente. Apoyó la frente contra la pared de metal frío mientras descendía, respirando a través del pánico que crecía en su pecho. Se dijo a sí misma que sería fuerte. Se dijo a sí misma que no lo necesitaba. Se dijo a sí misma muchas cosas que se sentían falsas pero necesarias. Esa noche, Adam bloqueó su número, luego su correo electrónico,
luego cada canal posible donde su nombre pudiera aparecer. La borró eficiente y metódicamente, convencido de que acababa de evitar un error costoso. Se fue a la cama creyendo que había ganado. No tenía idea de que, al hacerlo, acababa de alejarse de la verdad más importante de su vida, una que esperaría en silencio durante 5 años antes de exigir ser vista. Las semanas que siguieron se desarrollaron lentamente, cada día estirándose más que el anterior, como si el tiempo mismo hubiera decidido poner a prueba la determinación de Emily. El silencio que Adam dejó atrás era absoluto. Ningún mensaje se coló por accidente, ninguna llamada perdida apareció, ninguna pregunta sin respuesta persistió en el borde de la esperanza. La había borrado por completo, y esa finalidad la obligó a enfrentar un futuro que nunca había planeado enfrentar sola. Las náuseas matutinas llegaban en oleadas implacables, a menudo atrapándola en autobuses llenos de gente o en el estrecho baño de su pequeño apartamento, donde aprendió a sostenerse contra el lavabo y respirar hasta que el mareo pasaba. Siguió trabajando, incluso cuando su cuerpo suplicaba descanso, porque detenerse se sentía peligroso. El trabajo significaba rutina, y la rutina evitaba que el miedo se apoderara de ella por completo. Por la noche, cuando la ciudad se callaba y no había nadie ante quien aparentar fortaleza, se permitía sentarse al borde de su cama y llorar suavemente, con una mano descansando sobre su estómago, susurrando disculpas a una vida que no había pedido comenzar bajo tales circunstancias. La primera cita con el médico confirmó lo que ya sabía, pero aún no había aceptado del todo. El embarazo era real, saludable y avanzaba con o sin la creencia de Adam. Escuchar el latido del corazón por primera vez rompió algo dentro de ella, no hacia la desesperación, sino hacia una determinación feroz. Ese sonido la ancló. Hizo que la situación fuera tangible de una manera que las palabras nunca podrían. Pasara lo que pasara después, ya no estaba sola en el mundo. A medida que pasaban los meses, su cuerpo cambiaba, y con ello llegaba un nuevo tipo de conciencia. Los extraños le ofrecían asientos en el transporte público. Los compañeros de trabajo hacían preguntas educadas que ella aprendió a responder vagamente. Evitaba las conversaciones sobre padres y familias, no por vergüenza, sino porque explicarlo se sentía agotador. Cada explicación conllevaba el riesgo de reabrir heridas que intentaba mantener suturadas. Emily redujo su vida sin ceremonia. Se mudó a un apartamento más pequeño cerca del trabajo, vendió cosas que ya no necesitaba, aprendió a presupuestar con precisión. Se familiarizó íntimamente con los números, los horarios y los límites, y en ese proceso descubrió una fuerza que no sabía que poseía. No era del tipo ruidoso, era silenciosa, persistente e inquebrantable. El nacimiento llegó en una noche lluviosa, después de horas de trabajo de parto que la dejaron temblando y desorientada. Cuando finalmente sostuvo a su hija, todo lo demás retrocedió a un segundo plano. El mundo se redujo al calor de un cuerpo diminuto contra su pecho, a un cabello rubio pálido húmedo de sudor, a un par de ojos azules que se abrieron brevemente antes de cerrarse de nuevo. Emily la llamó Lily. El nombre llegó naturalmente, como si siempre hubiera estado esperando. Esos primeros meses fueron los más difíciles. El sueño se volvió fragmentado, los días se desdibujaron y el agotamiento se asentó en sus huesos. Aprendió a funcionar por instinto, respondiendo a los llantos de Lily con una ternura automática, incluso cuando su propia energía estaba agotada. Hubo momentos en que el miedo se colaba silenciosamente, tarde en la noche, susurrando preguntas sobre el futuro,
sobre el dinero, sobre si el amor sería suficiente. Cada vez, Emily lo rechazaba, recordándose a sí misma que el amor era lo único que nunca le había fallado. A medida que Lily crecía, Emily notaba pequeñas cosas que la llenaban de asombro y dolor en igual medida. La forma en que los ojos de Lily seguían la luz, la forma en que buscaba sonidos familiares, la forma en que su sonrisa aparecía de repente, sin previo aviso, y borraba días enteros de preocupación. Esos momentos hacían que la ausencia de Adam se sintiera más pesada, no porque Emily lo quisiera de vuelta, sino porque Lily merecía respuestas que ella aún no podía darle. Nunca intentó contactarlo de nuevo. No por orgullo, sino por aceptación. Entendió ahora que la creencia no podía ser forzada, y tampoco la responsabilidad. Si Adam reaparecía alguna vez, tendría que ser porque eligió ver la verdad por su cuenta. Hasta entonces, Emily construyó una vida definida no por el abandono, sino por la resiliencia. Aprendió a ser madre y ancla, suavidad y fuerza. Y en el ritmo tranquilo de cuidar a su hija, comenzó a creer que incluso sin el hombre que se había marchado, ella y Lily serían suficientes. Las primeras señales de que algo andaba mal llegaron tan silenciosamente que Emily casi las descartó como imaginación. Lily tenía apenas 2 años cuando Emily notó lo cerca que sostenía los libros de su cara, cómo inclinaba la cabeza ligeramente cuando intentaba enfocar las imágenes, cómo dudaba en los escalones del patio de recreo que otros niños subían corriendo sin miedo. Al principio, Emily se dijo a sí misma que era solo precaución, solo una niña sensible aprendiendo el mundo a su propio ritmo. Las madres aprendían a no entrar en pánico ante cada diferencia. Pero las dudas crecieron. En la guardería, una maestra mencionó suavemente que Lily a menudo perdía las señales visuales durante las actividades grupales, que luchaba por reconocer formas a distancia. Emily sonrió, le agradeció y se llevó la preocupación a casa como un peso que fingía no sentir. Esa noche, observó a Lily jugar en el suelo, apilando bloques cuidadosamente a centímetros de su cara, sus pequeños dedos moviéndose con intensa concentración. La vista llenó a Emily de un miedo frío y progresivo que ya no podía ignorar. La primera cita con el oftalmólogo llegó rápidamente después de eso. La clínica olía a desinfectante y preocupación silenciosa, las paredes bordeadas de carteles alegres que se sentían casi crueles en su optimismo. Lily se sentó en el regazo de Emily, aferrando su conejo de peluche favorito, sus grandes ojos azules parpadeando detrás de lentes de prueba temporales. No lloró. Confiaba completamente, y esa confianza dolía más de lo que las lágrimas jamás podrían. El médico fue amable, cuidadoso con sus palabras, pero la preocupación en su expresión era inconfundible. «Necesitamos más pruebas», dijo suavemente. «Esto no es algo que debamos ignorar». Más pruebas llevaron a más citas, más especialistas, más salas de espera donde Emily aprendió a leer malas noticias en las pausas entre oraciones. Cada visita descascaraba la negación hasta que no quedó nada a qué aferrarse. Finalmente, las palabras se pronunciaron claramente, sin suavizar. Lily tenía una condición progresiva que afectaba su vista. Sin cirugía, su visión continuaría deteriorándose. Emily sintió que el mundo se estrechaba hasta un punto único y asfixiante. Asintió, hizo preguntas, tomó notas. Todo mientras un rugido llenaba sus oídos, ahogando todo lo demás. El costo de la operación se explicó a continuación, y los números se sentían irreales, desconectados de la realidad,
como cifras de la vida de otra persona. Supo de inmediato que ninguna cantidad de presupuesto u horas extras sería suficiente. En casa, Emily se sentó en el suelo, junto a la cama de Lily, mucho después de que se hubiera quedado dormida. Observó el pecho de su hija subir y bajar, memorizando cada detalle de su rostro, como si temiera que la memoria por sí sola no fuera suficiente algún día. El miedo, que una vez había sido abstracto, ahora se volvía agudo y constante. Una presencia que llevaba consigo a todas partes. Lily comenzó a usar anteojos poco después de su tercer cumpleaños. Eran demasiado grandes para su cara, deslizándose por su nariz sin importar cuán a menudo Emily los ajustara. Lily los odiaba al principio, empujándolos lejos con frustración, preguntando por qué otros niños no los necesitaban. Emily explicó lo más simplemente que pudo, convirtiéndolo en una historia sobre ojos especiales y ayuda extra, sonriendo hasta que le dolieron las mejillas. «Mamá», preguntó Lily una noche mientras Emily la arropaba en la cama, «¿siempre podré verte?» La pregunta aterrizó sin previo aviso. Emily tragó saliva con fuerza, obligando a su voz a mantenerse firme. «Sí», dijo suavemente, «siempre estaré justo aquí». Se dio la vuelta rápidamente después de apagar la luz, las lágrimas nublando su visión mientras se apoyaba contra la pared del pasillo. No fue la pregunta en sí lo que la rompió, sino el conocimiento de que realmente no sabía la respuesta. El amor no garantizaba resultados, solo garantizaba esfuerzo. Emily trabajó más duro que nunca. Aceptó turnos extra, proyectos independientes, cualquier cosa que pagara aunque fuera un poco más. Vendió muebles, joyas, pedazos de su vieja vida que alguna vez había imaginado heredar. Cada dólar iba a una cuenta separada marcada solo por una palabra: cirugía. El saldo crecía dolorosamente despacio. Había noches en que el agotamiento la superaba por completo, cuando se sentaba a la mesa de la cocina mirando facturas impagas y estimaciones médicas, con las manos temblando con la necesidad de gritar. En esos momentos, la ira finalmente salía a la superficie, no ruidosa ni explosiva, sino silenciosa y corrosiva, no hacia el destino, no hacia los médicos, hacia el hombre que se había reído y se había alejado, que había decidido que una verdad era una mentira y la había dejado enfrentar consecuencias que él nunca vería. Y, sin embargo, incluso entonces, no buscó su teléfono. Había aprendido que algunas puertas, una vez cerradas, no podían forzarse a abrir sin romper lo que había detrás de ellas. Lily necesitaba calma, no caos, estabilidad, no resentimiento. Así que Emily se tragó la ira y la convirtió en acción, en planificación, en un movimiento implacable hacia adelante. Para cuando Lily cumplió 5 años, Emily sabía una cosa con dolorosa claridad. El tiempo ya no estaba de su lado. La cirugía no podía esperar para siempre y tampoco la esperanza sola. En algún lugar profundo de su interior, un pensamiento que había enterrado durante años comenzó a agitarse, inoportuno y aterrador. Tarde o temprano, la verdad saldría a la superficie, y cuando lo hiciera, lo cambiaría todo. La clínica se sentía más fría de lo que Adam esperaba, a pesar de sus pisos impecables y la iluminación cálida diseñada para tranquilizar a donantes y pacientes por igual. Había caminado por hospitales antes como parte de iniciativas de caridad, sonriendo para las cámaras, estrechando manos, escuchando resúmenes cuidadosamente preparados sobre vidas mejoradas por la financiación. Esa mañana no era diferente en intención, pero todo dentro de él se sentía inquieto, como si algo invisible hubiera cambiado incluso antes de cruzar las puertas.
Revisó documentos en su tableta mientras avanzaba por el pasillo, apenas registrando los nombres de los departamentos o los sonidos apagados de pasos a su alrededor. Su mente estaba enfocada en la eficiencia, en los horarios, en la próxima reunión esperando en su calendario. No esperaba que la memoria lo emboscara. Entonces la vio. Emily estaba parada cerca del mostrador de recepción, con su cabello oscuro atado flojamente hacia atrás, una mano descansando protectoramente sobre el hombro de una niña pequeña a su lado. La niña llevaba gafas demasiado grandes, que se deslizaban ligeramente por su nariz mientras se reía de algo que su madre susurraba. Había una suavidad en la postura de Emily que detuvo a Adam en medio del paso, una familiaridad tan aguda que se sintió como un golpe físico. Por un segundo, se dijo a sí mismo que no podía ser ella. 5 años era mucho tiempo. Las caras cambiaban. La gente seguía adelante. Pero entonces Emily giró la cabeza, y no quedó ninguna duda a la que aferrarse. Esos mismos ojos azules se encontraron con los suyos brevemente antes de abrirse con reconocimiento, y Adam sintió que el mundo se inclinaba. La niña se giró con ella. El aliento de Adam se detuvo dolorosamente en su pecho. El cabello rubio de la niña atrapó la luz, su rostro pequeño y serio, mientras lo estudiaba a través de lentes gruesos. Pero fueron sus ojos los que lo congelaron en su lugar. Azules. Inconfundiblemente azules. No solo similares, sino idénticos a los suyos. El mismo tono claro que le devolvía la mirada desde los espejos cada mañana. El tiempo se ralentizó a un ritmo cruel. Emily vio el momento en que el reconocimiento lo golpeó y sintió su cuerpo tensarse instintivamente. Se puso ligeramente delante de su hija, no para esconderla, sino para anclarse a sí misma. Había imaginado este encuentro innumerables veces en sus momentos más oscuros, siempre empujándolo lejos como improbable, innecesario, peligroso. No había imaginado que sucedería aquí, de todos los lugares. «Lily», dijo suavemente, colocando una mano tranquilizadora en la espalda de la niña. «Ve a sentarte un momento, ¿de acuerdo?» La niña vaciló, sintiendo la tensión, luego asintió y caminó hacia una silla cercana, balanceando las piernas suavemente mientras esperaba. Emily se volvió hacia Adam, su expresión cautelosa pero compuesta. «Emily», dijo él, su nombre desconocido en su lengua después de tantos años. Su voz sonaba distante incluso para sí mismo. «¿Qué haces aquí?» Ella lo estudió brevemente, como si decidiera cuánta verdad merecía él. «Tengo una cita», respondió uniformemente. Adam miró hacia la sala de espera, a los niños y padres dispersos por todo el lugar, luego de vuelta a Lily. La conexión que había tratado de negar comenzó a apretar su agarre, forzando a la lógica y la memoria a alinearse. Fechas. Edades, la noche que se había reído y la había bloqueado en todas partes. Sus manos se cerraron lentamente en puños. «¿Esa es tu hija?», preguntó, aunque la pregunta se sintió casi ridícula incluso mientras la pronunciaba. Emily no respondió de inmediato. Miró a Lily, a la forma en que la niña se inclinaba hacia adelante para entrecerrar los ojos ante un libro de imágenes, sus gafas resbalando de nuevo. Cuando habló, su voz estaba tranquila, pero había algo inflexible debajo de ella. «Sí», dijo, «tiene 5 años». El pulso de Adam tronaba en sus oídos. «¿Y su padre?» Emily encontró su mirada directamente ahora. «Ya sabes la respuesta». El peso de esa frase presionó sobre él con una fuerza asfixiante. Quería discutir, negar, exigir pruebas,
pero su cuerpo lo traicionó primero. Sus rodillas se sentían débiles, su pecho apretado, el aire de repente difícil de aspirar. Esto no era una trampa, esto no era manipulación, esto era consecuencia. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó en voz baja, la pregunta despojada de acusación y llena en cambio de incredulidad. Los labios de Emily se apretaron en una línea fina. Lo intenté, dijo. Decidiste que estaba mintiendo, y luego te aseguraste de que no pudiera contactarte. El silencio se extendió entre ellos, pesado e innegable. Adam miró a Lily de nuevo, realmente la miró esta vez. Notó cuán cuidadosamente se movía, cómo se inclinaba hacia adelante para ver, cómo se frotaba los ojos con gestos pequeños y cansados. Un escalofrío lo recorrió. «¿Qué le pasa?», preguntó, el pavor arrastrándose en su voz. Emily vaciló. Este era el momento que había jurado que nunca le pertenecería a él, el momento de vulnerabilidad que había guardado ferozmente, pero la verdad ya se estaba desmoronando. «Necesita cirugía», dijo en voz baja. «Si esperamos demasiado podría perder la visión». Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier acusación. Adam sintió que algo dentro de él se fracturaba por completo. No era ira, no era orgullo, sino la frágil ilusión de que se había alejado de una mentira en lugar de una vida. Se quedó allí, rodeado de extraños, mirando a la niña que nunca había conocido, y por primera vez en años, la certeza lo abandonó por completo. Había creído que bloquear la verdad la haría desaparecer. En cambio, lo había estado esperando, y ahora no quedaba escapatoria. Las horas posteriores a ese encuentro pasaron en una neblina que Adam nunca había experimentado antes. Salió de la clínica sin completar la visita por la que había venido, pasando junto a asistentes que lo llamaban por su nombre, pasando junto a donantes que esperaban su atención, pasando junto a una vida que de repente se sentía irrelevante. Se sentó en su auto durante mucho tiempo sin encender el motor, con las manos descansando en el volante, como si agarrarlo pudiera evitar que el mundo se inclinara aún más fuera de control. Una hija. La palabra resonaba implacablemente, remodelando cada recuerdo que había intentado sellar. 5 años atrás ya no se sentía distante, se sentía inmediato, crudo e imperdonablemente cercano. Repasó el momento en que Emily había estado en su oficina, la firmeza de su voz, la forma en que la había despedido sin una sola pregunta. La certeza de la que una vez había estado tan orgulloso, ahora se sentía como un arma que había vuelto contra sí mismo. Condujo sin rumbo, las calles desdibujándose mientras sus pensamientos caían en espiral. Pensó en las gafas de Lily, demasiado grandes para su cara, la forma en que se inclinaba hacia adelante para ver. Pensó en la palabra cirugía y cuán tranquilamente Emily la había dicho, como si ya hubiera agotado cualquier otra emoción antes de permitir que el miedo saliera a la superficie. Esa fuerza tranquila lo inquietó más de lo que la ira jamás podría haberlo hecho. Para cuando regresó a casa, había caído la noche. Las luces del apartamento se encendieron automáticamente, revelando un espacio que de repente se sentía hostil en su perfección. Todo era caro, todo estaba vacío. Adam se paró en medio de la sala de estar, rodeado de silencio, y sintió algo que nunca había conocido verdaderamente antes. Vergüenza. Se sirvió un trago y lo dejó intacto. Su teléfono yacía sobre la mesa a su lado, pesado de posibilidades. Por primera vez en años, desbloqueó los bloqueos que había colocado tan decisivamente, desplazándose por mensajes antiguos que se detenían abruptamente 5 años antes. El nombre de Emily estaba allí, esperando, sin cambios. No llamó.
Todavía no. En cambio, comenzó a leer artículos médicos, explicaciones clínicas, pérdida progresiva de la visión infantil, ventanas quirúrgicas, riesgos de esperar demasiado. Cada párrafo apretaba el nudo en su pecho. Entendía los números, entendía las consecuencias, y cuanto más leía, más claro se volvía que el tiempo era la única cosa que Lily no tenía. En algún momento cerca del amanecer, Adam finalmente se rompió. Se sentó al borde de su cama y presionó las palmas contra su cara, respirando de manera desigual mientras el peso de la realidad se asentaba completamente sobre sus hombros. Las lágrimas llegaron sin previo aviso, calientes y humillantes, corriendo por un rostro que no había llorado desde que era un niño. Lloró no solo por Lily, sino por los años robados a ella, por los cumpleaños perdidos, por las primeras palabras que nunca escuchó, por el miedo que ella había cargado sin él. Lloró porque por primera vez no había nadie más a quien culpar. Cuando las lágrimas disminuyeron, lo que quedó fue determinación, aguda e innegable. Este no era un problema que pudiera delegar. No era un error que pudiera disculpar. Esta era una vida que exigía acción, humildad y paciencia en igual medida. Llamó a Emily a la mañana siguiente. Ella no respondió de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, su voz era tranquila, cautelosa, sin sorpresa. No llamo para discutir, dijo Adam en voz baja, y no llamo para poner excusas. Hubo una pausa en la línea. Quiero ayudar, continuó, con la cirugía, con cualquier cosa, sin condiciones. Emily exhaló lentamente. Esto no se trata de dinero, respondió. Nunca lo fue. Lo sé, dijo Adam, pero es lo que puedo hacer ahora mismo, y necesito hacer algo. Siguió otra pausa, más larga esta vez. Tiene una cita la próxima semana, dijo Emily finalmente. No estás obligado a venir. Quiero ir, respondió Adam de inmediato, si me lo permites. Emily no prometió nada. No se ablandó. Simplemente dijo que le avisaría. Cuando terminó la llamada, Adam se sentó inmóvil, mirando el teléfono como si pudiera desaparecer. Entendía ahora que reaparecer en sus vidas no borraría el pasado. La confianza, si alguna vez llegaba, llegaría lentamente y sin garantías. Pero por primera vez, desde la noche en que se había reído y se había alejado, Adam ya no huía de la verdad. Caminaba hacia ella, y lo que fuera que esperara al otro lado, sabía una cosa con dolorosa claridad. Esta vez no se daría la vuelta. La cita llegó antes de lo que Adam esperaba, y los días previos pasaron con una lentitud desconocida que lo dejó inquieto y agotado. Le resultaba imposible concentrarse en el trabajo, cancelando reuniones sin explicación y delegando decisiones que normalmente nunca soltaría. Por primera vez en su carrera, el control se sentía sin sentido. No había nada que pudiera negociar o mandar para hacer esto más fácil. Cuando llegó a la clínica esa mañana, esperó afuera más tiempo del necesario, estabilizando su respiración antes de entrar. No quería que Lily viera tensión en su rostro, incluso si ella aún no entendía quién era él para ella. Emily llegó unos minutos después, sosteniendo la mano de Lily, sus movimientos tranquilos y decididos. Reconoció a Adam con un breve asentimiento, ni cálido ni frío, simplemente fáctico. Lily lo miró con curiosidad, sus ojos azules magnificados detrás de sus gafas. «¿Eres el hombre de antes?», dijo con naturalidad. Adam se agachó ligeramente, con cuidado de no invadir su espacio. «Sí», respondió suavemente, «soy Adam». Ella consideró esto, luego sonrió cortésmente, como solían hacer los niños cuando no estaban seguros de cuánta atención ofrecer.
Emily la guió hacia la sala de examen, y Adam la siguió un paso atrás, agudamente consciente de su posición en el borde de su mundo. La consulta fue minuciosa e incómodamente detallada. El cirujano explicó el procedimiento, los riesgos, la estrecha ventana en la que la operación sería más efectiva. Adam escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra, cada estadística, cada consecuencia del retraso. Observó a Emily tomar notas, su expresión compuesta pero tensa alrededor de los ojos, y entendió que ella había llevado esta carga sola durante demasiado tiempo. Cuando el cirujano mencionó el costo, Adam habló sin dudarlo. «Yo me haré cargo», dijo. Su voz era firme, no teatral. Emily se volvió hacia él lentamente. «Discutiremos eso más tarde», dijo en voz baja, reclamando el control del momento. Lily balanceaba las piernas desde la silla, ajena a la gravedad de la conversación. «¿Dolerá?», preguntó de repente. La habitación se quedó quieta. El cirujano respondió suavemente, explicando en términos destinados a tranquilizar. Adam observó el rostro de Lily con atención, notando la forma en que sus dedos se apretaban alrededor de la mano de Emily. Extendió la mano instintivamente, luego se detuvo, esperando un permiso que tal vez nunca llegaría. Después de la cita, caminaron juntos afuera. El aire era fresco, la luz del sol atrapando los bordes del cabello de Lily. Adam sintió la urgencia de decir algo importante, algo que pudiera cerrar la distancia entre ellos, pero cada palabra se sentía inadecuada. Lily resolvió el problema por él. «¿Sabes dibujar?», preguntó. Adam parpadeó, sorprendido. «No muy bien», admitió. «Está bien», dijo ella seriamente. «Yo también estoy aprendiendo». Algo en su pecho se aflojó ante esa simple aceptación. Durante las siguientes semanas, Adam comenzó a verlas más a menudo, siempre bajo los términos de Emily. A veces era solo un paseo corto después de las citas de Lily, a veces una hora tranquila en un café donde Lily coloreaba mientras los adultos hablaban con cuidado a su alrededor. Adam aprendió a existir sin exigir un papel, a escuchar más de lo que hablaba, a aceptar la corrección sin ponerse a la defensiva. Lily se encariñó con él lentamente. Le hacía preguntas sobre el mundo, sobre su trabajo, sobre por qué los edificios eran tan altos y por qué los adultos parecían tan cansados. Adam respondía con honestidad, sin exagerar, descubriendo que la honestidad se sentía mucho menos agotadora que la actuación. Una tarde, mientras se sentaban en un banco en un pequeño parque, Lily se apoyó contra su brazo sin levantar la vista. El contacto fue ligero, casual, involuntario. Adam no se movió, apenas respiró. El peso de esa confianza se asentó en él con una intensidad silenciosa. Emily lo notó. Esa noche, después de que Lily se hubiera quedado dormida, Emily se paró junto a la ventana mientras Adam esperaba cerca de la puerta, inseguro de si irse o quedarse. «Ella no te tiene miedo», dijo Emily finalmente. «Eso importa». «Yo tengo miedo», admitió Adam. Ella se volvió hacia él, sorprendida por la honestidad. «¿De qué?» «De fallarle», dijo. «De no ser suficiente». Emily lo estudió por un largo momento, luego asintió una vez. «Bien», dijo. «Eso significa que entiendes lo que está en juego». Mientras Adam se iba esa noche, la ciudad se sentía diferente, no más pequeña, no más suave, sino más real. Entendió ahora que estar presente no se trataba de grandes gestos o arreglar todo de una vez. Se trataba de consistencia, humildad y aceptar que la confianza llegaría solo si se la ganaba día a día. Y por primera vez, eso se sentía como una responsabilidad que estaba listo para llevar. La fecha de la cirugía se fijó, y desde ese momento, el tiempo pareció apretarse alrededor de todos ellos. Cada día conllevaba una urgencia silenciosa que nadie decía en voz alta, como si nombrarla pudiera empeorarlo.
Emily se movía a través de sus rutinas con aún más precisión que antes, manteniendo los días de Lily predecibles y tranquilos, mientras Adam ajustaba toda su vida alrededor de la frágil cuenta regresiva sin anunciar los cambios a nadie. Comenzó a llegar temprano, no porque fuera necesario, sino porque quería que Lily lo viera antes de que el miedo tuviera la oportunidad de asentarse. A veces traía cosas simples, un pequeño libro para colorear, un nuevo juego de lápices, un cuento que había buscado en línea y practicado leer por adelantado para no tropezar con las palabras. Lily aceptaba estas ofrendas sin ceremonia, más interesada en la atención que en los objetos mismos. Una tarde, mientras estaban sentados juntos en la sala de espera del hospital para las pruebas prequirúrgicas, Lily se inclinó más cerca de él y susurró: «Si no veo bien por un ratito, ¿vendrás de todas formas?». La pregunta fue tranquila, casi casual, pero lo atravesó con una claridad brutal. «Sí», dijo Adam de inmediato, bajando la voz para igualar la de ella. «Estaré allí antes y estaré allí después. No voy a ir a ninguna parte». Ella estudió su rostro cuidadosamente, buscando algo que solo los niños parecían capaces de ver. Luego asintió y apoyó la cabeza contra su brazo. Adam se quedó perfectamente quieto, consciente de que este no era un momento para llenar con palabras. Era un momento para simplemente existir. Emily los observaba desde el otro lado de la habitación, su corazón apretándose de una manera que era tanto dolorosa como desconocida. Se había preparado para manejar el miedo de Lily sola, como siempre lo había hecho, pero ver a Adam allí, firme y modesto, cambió algo dentro de ella. No borraba el pasado, pero suavizaba sus bordes más afilados. La noche antes de la cirugía, Lily no podía dormir. Emily se sentó junto a su cama, acariciando su cabello, respondiendo las mismas preguntas una y otra vez con calma practicada. Cuando Lily finalmente se quedó dormida, Emily entró a la cocina y encontró a Adam parado allí, mirando por la ventana como si las luces de la ciudad pudieran ofrecer respuestas. «No sé cómo hacer esto», admitió Emily en voz baja. «He sido fuerte durante tanto tiempo, pero esta noche no me siento fuerte en absoluto». Adam se volvió hacia ella lentamente. «No tienes que serlo», dijo, «no sola». Ella vaciló. Luego asintió, permitiéndose apoyarse contra el mostrador mientras el peso del agotamiento finalmente la alcanzaba. Por primera vez en años, dejó que alguien más estuviera cerca sin prepararse para la decepción. La mañana de la cirugía llegó demasiado rápido. Lily fue valiente de la manera en que solo los niños podían serlo, confiada y aterrorizada a la vez. Adam caminó a su lado mientras la llevaban por el pasillo, su mano sosteniendo la de ella hasta el último momento posible. Cuando las puertas se cerraron detrás de ella, algo dentro de él se rompió, dejando el miedo expuesto y desprotegido. Las horas que siguieron fueron las más largas de su vida. Emily y Adam se sentaron juntos en silencio, intercambiando ocasionalmente pequeños comentarios para mantenerse cuerdos, ninguno atreviéndose a especular o esperar demasiado fuerte. Cuando el cirujano apareció finalmente, quitándose la mascarilla con una sonrisa cansada, Adam se levantó tan rápido que su silla casi se cae. «La cirugía salió bien», dijo el médico. «Somos optimistas». Emily se cubrió la boca, las lágrimas derramándose libremente ahora, mientras Adam sentía que sus rodillas se debilitaban con un alivio tan intenso que era casi doloroso. No celebró, no habló, simplemente cerró los ojos y respiró por primera vez en horas. Cuando finalmente se les permitió ver a Lily, estaba aturdida y pálida, pero viva y sonriendo débilmente. «Hola», murmuró. Adam rió suavemente a través de las lágrimas que no se molestó en ocultar. «Hola», respondió él. Mientras estaban allí juntos, viendo a Lily dormir de nuevo,
Adam entendió algo con absoluta claridad. Esto ya no se trataba de redención o de arreglar un error. Se trataba de quedarse, incluso cuando el miedo amenazaba con deshacerlo. Y esta vez, sabía, quedarse era lo único que importaba. La recuperación no sucedió de la noche a la mañana, y en esa lentitud había tanto agotamiento como esperanza. Los días posteriores a la cirugía se desdibujaron en una rutina cuidadosa de medicamentos, visitas de seguimiento y descanso tranquilo. Lily llevaba un vendaje protector sobre un ojo, moviéndose con cautela a través de espacios familiares, como si los redescubriera pieza por pieza. Adam se quedó cerca sin rondar, aprendiendo cómo estar presente sin abrumar, cómo ofrecer ayuda sin tomar el control. Emily lo observó de cerca durante esas semanas, notando detalles que no podía ignorar. Él recordaba los horarios de los medicamentos sin recordatorios. Bajaba la voz instintivamente alrededor de Lily, como si el sonido mismo pudiera perturbar su curación. Hacía preguntas cuando no entendía, en lugar de fingir que lo hacía. No era la perfección lo que la impresionaba, sino la consistencia, el tipo que no se desvanecía cuando nadie estaba mirando. A medida que Lily se hacía más fuerte, pequeños momentos comenzaron a surgir que se sentían casi milagrosos. Una tarde se paró junto a la ventana, entrecerrando los ojos ligeramente, luego se rió sorprendida. «Mamá», dijo señalando, «las hojas se mueven». El aliento de Emily se detuvo dolorosamente en su pecho. Adam estaba detrás de ellas, congelado, observando la escena como si temiera romperla. Esa simple observación, tan ordinaria para la mayoría, se sintió como una victoria duramente ganada y frágil. Semanas después, en una cita de seguimiento, el médico confirmó lo que se habían atrevido a esperar. La visión de Lily se estaba estabilizando. Con tiempo y cuidado, sería capaz de ver normalmente. El alivio fue abrumador. Emily lloró abiertamente, ya no manteniéndose unida por pura voluntad. Adam descansó una mano en su hombro, firme y de apoyo, sin pedir nada a cambio. Por primera vez, ella no se apartó. La vida comenzó a ensancharse de nuevo después de eso. Lily regresó a la escuela, mostrando con orgullo su ojo valiente y explicando a sus compañeros de clase que los médicos habían arreglado algo muy importante. Volvió a hacer dibujos, esta vez parada más lejos de la página, sus líneas más seguras. Adam asistía a las reuniones escolares en silencio, sentándose en la parte de atrás, escuchando, absorbiendo un papel que todavía estaba aprendiendo a llenar. Una noche, mientras Lily trabajaba en un rompecabezas en la mesa, levantó la vista de repente. «¿Tú eres mi papá?», dijo, no como una pregunta, sino como una declaración de hecho. El pecho de Adam se apretó. «Si quieres que lo sea», respondió con cuidado. «Quiero», dijo ella simplemente. Luego volvió a su rompecabezas como si nada monumental acabara de ocurrir. Emily se dio la vuelta, parpadeando rápidamente, superada por una oleada de emoción para la que no tenía palabras. Se había preparado para muchos finales posibles para esta historia, pero no para esta aceptación tranquila y no forzada. Más tarde esa noche, después de que Lily se hubiera quedado dormida, Emily y Adam se sentaron juntos en la tenue luz de la sala de estar. La ciudad zumbaba suavemente afuera, distante y despreocupada. «Me equivoqué contigo», dijo Emily por fin. Adam no se apresuró a aceptar un perdón que no se había ganado. «Yo me equivoqué primero», respondió él. «Y peor», ella asintió, reconociendo la verdad de ello sin reabrir viejas heridas. «No necesito promesas», dijo ella. «Necesito honestidad y presencia». «Tendrás ambas», respondió Adam con voz firme, «mientras me lo permitas». No definieron en qué se estaban convirtiendo. No corrieron hacia etiquetas o expectativas. Permitieron que el futuro se desarrollara gradualmente,
construido no sobre el miedo o el resentimiento, sino sobre pruebas. Meses después, Lily corrió por el parque hacia Adam sin dudarlo, su risa clara y segura. Él la atrapó fácilmente, levantándola en el aire mientras Emily observaba desde un banco cercano. La escena se sentía ordinaria, y esa normalidad era su mayor regalo. Adam había decidido una vez que el embarazo era una mentira, y borró la verdad sin dudarlo. 5 años después, entendió que el mayor engaño había sido el que se contó a sí mismo, y al elegir quedarse, ver y creer, encontró algo que nunca supo que le había faltado. Una familia.